A las muy buenas, domingueros. Bienvenidos al Toro por los Cuernos. Pues en esta edición vamos a hablar de la final del certamen de novilladas de Castilla y León que ganó el Mene, de la despedida de Enrique Ponce en Valencia y de la última corrida de la temporada en Madrid, de los victorinos. Antes de comenzar con el programa de esta semana, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras ediciones. Y si quieres que YouTube te avise cuando publiquemos un programa, activa la campana. A las muy buenas, domingueros. Bienvenidos al Toro por los Cuernos. Bueno, pues hoy vamos a hablar de la novillada final del certamen de novilladas de Castilla y León, que tuvo un gran protagonista, que fue Iker Fernández el Mene. También vamos a hablar de la despedida de Ponce en Valencia y también de la corrida de Victorino en Madrid, que fue la última de la temporada venteña. Pero antes vamos a aconsejar unos libros de toros porque estamos en la librería Rodríguez. Por cierto, la librería Rodríguez va a cambiar de ubicación, pero también en la Plaza de Toros. Va a estar en la Sala Antoñete y se va a poder acceder desde el Museo Taurino de las Ventas. El cambio más o menos se va a producir en un mes. Pero la librería Rodríguez está abierta vía telemática. Pueden ustedes comprar todos los libros que recomendamos pues a través de Internet. Y como digo, ya más o menos dentro de un mes estará ya en la sala Antoñete y además pues digamos que tendrá más amplitud. Será un espacio más grande. Y bueno, pues en primer lugar, el libro que voy a recomendar es uno mío, porque de un modo inesperado e insospechado han aparecido 4 tomos, ¿no? 4 Atanasios. Han aparecido 4 Atanasios, también, es decir, era una librería que cerraba en Salamanca, otra que ha cerrado, y pues bueno, pues los he repescado, ¿no? Eso sí, cada uno vale 50 euros porque es que son los últimos de los últimos. Quien quiera tenerlo tiene esta oportunidad porque quedan estos 4. No hay ninguno más. Y es un libro que mucha gente pregunta por él. Se le ha estado diciendo durante meses que no había, porque no había. Pues mira, me he encontrado con estos 4 y los tienen ustedes a su alcance si los quieren. Y luego tú, ¿qué ofreces? Pues yo iba a hacer casi un monográfico. Como el otro día hicimos un monográfico casi de Belmonte, no, de Rafael el Gallo. Perdón, de Rafael el Gallo, pues vamos a hacer un monográfico de Joselito. De Joselito, muy bien. De su hermano menor. Muy bien. Y aquí tengo algunas de las cosas que tiene Rafael Gallo. Desde luego hay más cosas. Que tiene Joselito. Que tiene Joselito. Joder, ¿cómo estoy? Que tiene Joselito. Vamos a ver, esto que es lo más importante. Muy bien. Y vamos a empezar por el libro de Gustavo del Barco. ¡Toma! Gustavo del Barco. Y además una encuadernación preciosa. Muy buena. Es un buen libro. Y si quieres es un antecedente de lo que luego otros escribieron. Hombre, esta es la biografía canónica de Joselito el Gallo. Sí. Todas las que se han escrito después se han basado en esta. Este es un libro magnífico, del año 1945, cuando se cumplían los 25 años de la muerte de Joselito. Esta es la gran biografía de Joselito. Y creo que, pues, quien quiera saber de Joselito, además de lo que se ha escrito ya, además de los 2 más recientes, que son los de Paco Aguado, que son libros muy, muy interesantes y muy buenos, vamos a ir a algo más clásico y algo más diferente, ¿no? Hombre, en este se han inspirado todos los biógrafos de Joselito. Es el libro canónico. Después, Uno al sesgo tiene este libro, que es un libro, no es un folleto, es un libro anterior y me parece que es ya para los que quieran interesarte más en las cosas de Joselito, es indispensable. Hombre, es de 1920. Por eso digo, justo en el año de su muerte. Después hay otros libros que ya hemos recomendado de Joselito, una trilogía de Joselito, y se han recomendado muchas cosas, pero este no lo habíamos recomendado nunca.
Y entonces es interesante. Yo creo que es otro de esos libros interesantes de José. Bueno, y además escrito, justamente como tú dices, a los pocos meses o al año siguiente de morir. Mira qué natural de Joselito. Magnífico, magnífico. Este natural de Joselito revela muchas cosas. Revela que el toreo que se hace actualmente tiene aquí su raíz, claro, sí, a través de Chicuelo y de Manolete, que lo perfecciona. Es que en realidad lo que perfecciona o lo que diferencia sobre todo al toreo de José es que le dan varios pases por el mismo, o sea, con la misma, por el mismo pitón. Por el mismo pitón, eso es. El toreo anterior, que es el toreo de Belmonte, es el toreo un natural, uno de pecho, un ayudado, uno de pecho. Así es. Uno. Ahora, lo increíble es que... Y la revolución, la verdadera revolución viene cuando José, y después hay otros toreros, Marcial Lalanda empieza ya a torear seriado. Y Chicuelo, pero a través de Chicuelo. Y Chicuelo empieza a torear seriado. O sea, y Villalta con la derecha, el derechazo de Villalta. Sí, lo que pasa es que... Muy antiestético, muy antiestético, pero ligado en redondo. Lo que te quiero decir es que a partir de José, ya todos los toreros empiezan a ligar. Belmonte jamás lo hizo. Sí. Ni siquiera en el rabo que cortó en el año 35, ligó 2 pases. Se dice que... No ligó 2 pases por el mismo pitón. Se dice que lo hizo una vez en México, en el año 14, un toro de Piedras Negras. Pues se dice, pero yo se no dice, sé. Pero desde luego todas sus grandes faenas de después... Y todas las faenas que yo he... Y todo lo que se ve en imágenes, nada es en redondo. Nada es en redondo. Y todo es, insisto... En 8. Sí, sí cruzándose, porque cuando tú toreas en 8 esa es la aportación. La aportación es cruzarte, porque cuando toreas en 8 te cruzas permanentemente. Sí. Como el inicio de cualquier faena, o como cuando se torea en la Verónica, que eso sí es muy belmontino, te vas cruzando. Hay como 3 momentos. El de Lagartijo, que es en movimiento total. Belmonte se va al pito contrario y hace pasar al toro, lo que pasa es que no gira sobre los talones, y luego el tercer momento, que es el giro sobre los talones y ligar quieto, que eso viene de la rama de Joselito, Guerrita, Chicuelo, Manolete. Guerrita, Chicuelo, Manolete. Y luego otra cosa, bueno, pero que quizá quien lo sistematiza más en alguna faena es Chicuelo. O sea, lo que hacen Guerrita y Joselito esporádicamente o en una serie nada más, Chicuelo es toda la faena. Claro, lo que consigue es seriar. Es seriar. O sea, te quiero decir que antes entonces se daban 3 o 4 si no se seriaban. Pero ya Chicuelo lo que verdaderamente hace es seriar. Y todo el descontrol y el sin Dios del pico y el cruzarse de Madrid viene viene de esos barros. ¿Por qué? Porque se escribió una tauromaquia a la medida de Belmonte. Siempre. Es que todavía no toreaba en redondo y se intenta aplicar al toreo en redondo. Y es el desastre que vemos todos los días. Porque claro, lo que tiene mérito es quedarte en el hilo del pitón y ligar los muletazos. Entonces se reclama una ortodoxia para un toreo que ya no existe. ¿Por qué? Porque el toreo que se está haciendo no es el cruzado. Y en 8 es el ligado en redondo, al hilo del pitón. Y que existe circunstancialmente. Existe tú cuando recibes al toro, pues muchas veces toreas para uno, pero otro. Ese es el toreo de Belmonte. Sí, pero luego el centro de la faena... Lo que la gente quiere, lo que la gente aplaude, lo que como se cortan las orejas es toreando el toreo por un solo pitón. El de Joselito, Chicuelo, Manolete. Series con la izquierda. Eso es. Después con mayores estéticas, pero es ese, como tú has dicho. Es decir, después vamos con otros libros que son... Los de nuestros amigos, Fidel Carrasco y Carmen del Castillo. Exactamente, y su hermano de Fidel. Y su hermano. Que es esto, la Monumental de Sevilla y todas sus circunstancias. Y yo siempre los anuncio y los leo porque según los leo me gustan más. O sea, están... Y luego además pues, está muy bien porque han hecho una investigación histórica enorme. La investigación es tremenda. Enorme y maravillosa. Y desde luego han demostrado fehacientemente que la plaza fue dinamitada y hubo una mano negra para que se dinamitara la plaza y todos sabemos quién es la mano negra. Evidentemente, los señores monstrantes, supongo. Exacto. Homenaje a Joselito, que tú haces. Sí.
Sí, Pues bueno, todavía quedan ejemplares. Es sí. un libro importante, no importante, no sé si es importante, pero es un libro de Joselito. Bueno, es que en el año 2020, Ese puedes hablar tú mejor que yo. sí, en el año 2020, que fue justo el año de la aniversario. pandemia, era el aniversario de la Claro. muerte de Joselito, los 100 años. Entonces me pidieron muchísimos artículos sobre Joselito. Y es la Y recolección entonces de todos es los la artículos. recolección de todos los artículos. Vamos, y hay alguno del que estoy verdaderamente orgulloso, por ejemplo, Joselito y Belmonte, Sociedad Anónima, donde demuestro que en realidad no hubo competencia, sino que era una... Que eran amigos y que llegaron a un intento cordial. Exacto, Yo soy... Era una colaboración. Joselito, que era muy amplio, porque no solamente Joselito, cuando se habla de Joselito parece que solamente inventó el toreo por un actor. No, Joselito era un toreo alegre, más alegre que ninguno, y amplio como ninguno, en banderillas, con el capote, era un toreo inmenso y de una alegría desbordante, de unas facultades también desbordantes. Y padre del toro moderno. Y padre del toro moderno, pues eso que eso también es muy importante, pero estoy especialmente satisfecho del artículo Joselito y Belmonte, Sociedad Anónima, porque demuestro que no había una competencia, sino que había una colaboración, y fue una colaboración muy rentable porque los hizo ricos, pero ricos. Figurones del toreo. Bueno, ya hubieran sido figurones del toreo. No, pero así fueron mucho más. Ganaron figurones. Una fortuna, y es lo que demuestro, ¿no? Que en realidad, pues eso, constituían, aunque no estaba inscrita en el registro mercantil como tal, Joselito y Belmonte constituían una sociedad anónima, o mejor, una sociedad limitada, porque sí, eran de los socios. Ellos dos y un primero. Pero desde luego movieron dinerales. Y el último que voy a recomendar es el de Manu Hernández, que es Joselito en la Plaza de Toros de Madrid, donde están todas las faenas recogidas que hizo Joselito en la Plaza de Toros de Madrid, que es un libro muy interesante, además muy bonito, con muchas fotografías. Muy bien ilustrado. Y muy bien ilustrado. Sí. Y sobre todo, si usted quiere saber, por medio de la prensa, qué es Joselito en la Plaza de Madrid, pues hay otro libro que además tenemos que citarle. Joselito en Valencia. Bueno, claro, Joselito en Madrid y Joselito en Valencia. ¿Vale? Si has hablado de Joselito en Madrid, hay que hablar de Joselito en Valencia, el de nuestro amigo Ángel Berlanga, que además tiene una cosa muy curiosa. Y sí, es la demostración de una falsedad. En el último capítulo, Ángel Berlanga demuestra que todas las fotos de Talavera de aquella tarde son falsas, porque no hubo un fotógrafo en Talavera. Lo que se hizo fue coger como fondo la plaza de Talavera e incorporar fotografías de Joselito en Madrid. Entonces pone la foto de Joselito toreando en Madrid y cómo transponen la foto al rodo de Talavera. Entonces es muy curioso el tema. Sí, ahí está al final. Aquí está. Pues aquí se ve a Joselito dando un pase de castigo a un toro con el coso de Talavera y la ermita de la Virgen del Prado detrás. Pues es falso. Y aquí vemos cómo fue, pues está aquí la misma foto, exactamente la misma, de una corrida de Madrid 5 años antes, por ejemplo. Es muy curioso. Es muy interesante, muy interesante. O también esta, porque en realidad fueron 2 montajes. Este es el otro montaje. Este es el otro montaje, también con la misma foto de detrás de la Plaza de Talavera con la ermita, y también está aquí, pues está aquí también pues la revista de donde la sacaron, también de años antes, ¿no? Es muy curioso este libro, ¿eh? Y luego Joselito además tuvo una gran trayectoria en Valencia porque tanto su hermano Rafael como él tuvieron un enorme cartel. Por cierto, Valencia, que también fue la plaza que lanzó a Belmonte, ¿eh? O sea, tuvo una enorme importancia en esos años esa plaza. Con la feria taurina más larga, la feria de julio. Una gran feria taurina y entonces había una afición tremenda. Yo creo que algún escritor decía que la feria más bonita y había mejores aficionados era Valencia. Hombre, porque era amable, tenía cierta amabilidad, pero también tenía cierta exigencia, o sea... Hombre, era la feria más larga, hay que tener en cuenta que la feria de julio duraba 10 días, cuando las otras ferias, por ejemplo, la feria de Sevilla o la feria de Bilbao duraban 5. Y en Madrid no había feria, eran los toros los jueves y domingos. Bueno, pues yo también voy a recomendar una rareza, que se llama Portugal, Historia das Touradas, de Eduardo de Noroña. Este es un libro pues que habla de, pues eso, de
del surgimiento del toreo en Portugal, de la tauromaquia ecuestre, y es una auténtica rareza, pero que desde luego, pues todos los que quieran conocer el toreo en Portugal... Tiene algunas láminas preciosas. Tiene unas láminas muy bonitas, de Roque Gameiro, que son una belleza. Por ejemplo, esta. Es un libro muy interesante. Y luego han gustado mucho los ejemplares que teníamos, que vendimos el otro día. Sí. O que expusimos el otro día. Bueno, pues aquellos eran de la revista Sol y Sombra. Pues ahora vamos a enseñar la revista Toros y Toreros, que además son 2 años, vamos, de plena vigencia de la Edad de Plata, el año 16 y el año 17, nada más y nada menos. Ahí están las grandes faenas, empezó las grandes faenas de Belmonte y grandes faenas de Joselito. Por ejemplo, este Toros y Toreros del 16, que está completo, empieza con la inauguración de la Monumental de Barcelona. Y pues está muy ilustrado, tiene muchas fotos, y también es una forma pues de seguir 2 años importantes de la Edad de Oro, del toreo. Si te parece, ya nos metemos en materia, ¿no? Y bueno, pues el domingo en la plaza de Alba de Tormes se celebró la final del certamen de novilladas con picadores de Castilla y León, y toreaba el Mene, y tal es el ambiente que tiene el Mene. Hubo un lleno. Que aparte de que hubo un lleno, había mucha gente que no era de la zona. Gente venida de Madrid para ver torear al Mene, entre otros aficionados madrileños estuviste tú. Yo y un grupo de amigos que fuimos. Entonces especialmente a ver al Mene. Había ambiente de acontecimiento, muchísimos taurinos importantes viendo al Mene, y desde luego no decepcionó, se alzó con toda justicia como triunfador del certamen, fue el auténtico protagonista de la tarde, y desde luego el nivel que mostró estuvo años luz que el nivel mostrado por sus compañeros. Es que vamos, la diferencia se puede decir que es sideral. O sea, los otros toreros, digamos que seguramente tienen margen de mejora, porque siempre que su novio tiene margen de mejora. Pero tienen que mejorar muchísimo. Tienen que mejorar muchísimo para entrar dentro de lo que puede ser tomar la alternativa y entrar en carteles para la próxima temporada o la siguiente. Mientras que el Mene, lo del Mene yo creo que es natural. O sea, él tiene una intuición natural del toreo. Y tiene una pose natural y una belleza natural en su toreo. Yo creo que es de esos toros privilegiados. Fíjate que a mí me gustó el Mene. Me gustaron menos los novillos que, por ejemplo, los que vi en Arganda o los que vi en la Sagra. Ahí, la novillada fue muy gaseosa, en el sentido que salía muy... Sí, la novillada de Antonio Paya yo creo que le faltó raza. Le faltó fuerza. Y al final le faltó fuerza, le faltó raza, y había... le faltó esa chispa para el bien torear. Entonces, evidentemente, si con un elemento fundamental que es el toro, si el toro no es tan bueno como en otras tardes, el toreo, por más que dio algunos naturales sobresalientes, el recibo de capotero que dio al primer toro fue extraordinario, algunos derechazos muy buenos, algunos naturales en ese primer toro muy buenos, alguno un poco enganchado, yo creo que por las ganas de torear tan despacio que tiene, y una grandísima estocada, porque dio una muy buena estocada al primer toro, le dieron las 2 orejas y bueno, pues estuvo muy bien. O sea, te quiero decir, demostró que hay mimbres para hacer ese cesto. Demostró que hay mimbres para hacer ese cesto, y de ser un torero importante que después la vida dirá los acontecimientos de la vida, las jornadas, quién le lleve, quién no le lleve, sus amistades dentro del toro y fuera del toro. Y todas estas cosas dirás si llega hasta lo más alto o no llega. Pero mimbres tiene. Hombre, todo es muy difícil porque es una carrera muy complicada, donde, como tú has dicho o has insinuado, las malas decisiones fuera del ruedo juegan muy en contra del torero, donde también la suerte tiene una intervención importante. Muchísimo. Que cuando un toro te tropiece te respete o no. Claro. Es decir, es todo muy difícil, es muy difícil consolidarse, pero es evidente que el Mene tiene unas condiciones excepcionales. Tiene maneras y unas condiciones excepcionales para ser figura. Primero, yo creo que lo que tiene es mucho valor. Sí. Y ese valor le permite asentarse
y le permite torear despacio. Porque claro, es que hay que aclarar. El valor no está en cruzarte el pitón contrario, ni en ponerte entre los pitones del toro. El valor está en cuando tú traes al toro, te lo pasas muy despacito y muy cerca de tu cuerpo. Total. Ahí es donde está el verdadero valor de tu cuerpo y de tus piernas y de tus muslos. Ahí está el verdadero valor. La verdad es que los muletazos del Mene duran una eternidad de lo despacio que torea. Diría, fíjate, esto puede parecer una exageración, pero yo me parece que ahora mismo es el que torea más despacio, incluyendo a los matadores de postín. Hombre, a mí, con el medio toro, como torea Aguado de despacio, torea muy poca gente. Eso es verdad. Sí, pero con el medio toro. No, por ejemplo, el otro día tuvimos también una demostración de toreo muy despacio de Perera. Sí. Pero la capacidad que tiene el Mene de torear despacio todo. No, eso es muy complicado. Todo. Es decir, es que cuando llegan a la muleta, sus novillos, digamos que sea como sea el novillo, él lo torea con mucha cadencia y además tiene la virtud, que es complicadísimo, de ralentizar las embestidas del toro. Lo hemos visto ya con novillos muy encastados y muy agresivos. Le hemos visto con novillos muy suaves y muy pastueños. Le hemos visto con novillos que medio se caen. Le hemos visto con novillos que derrotan y echan la cara arriba y se quedan en la mitad del muletazo. A todos les torea muy despacio. Y en todo eso lo hemos visto, tiene 7 o 8 novilladas. Sí, tiene muy poquito. O sea, tiene 7 novilladas. Eso es lo más sorprendente. Ahora, después, esperemos que no se nos malee por los trapicheos, por las cosas que pasan en esta vida, o por la vida en sí mismo. Pero tiene muy poquitas y tiene ese don innato que tienen solamente algunos privilegiados. Y luego otra cosa, todo lo hace con mucha elegancia, con mucha clase. Sí, torea muy despacio y con mucha clase. Y todo el toreo que hace, porque acabó su segundo toro con un toreo de ayudados por alto que fueron una preciosidad. Que yo solo les he visto torear también por alto a Morante alguna vez y poquitas veces a poquitos toreros más, ¿eh? No estoy comparando, no hago ninguna comparación. Y otra cosa, tiene valor, lo que le permite torear con mucho temple, tiene clase, una clase elegante sin ningún amaneramiento y luego además tiene porte de torero importante, es decir, llena el ruedo con su sola presencia. Hay una cosa que tienen los novilleros y algunos matadores de toros y algunos incluso que cortan orejas en Madrid, que es que venden el pescado siempre. No, no vende nada, ¿eh? Pues es lo que te iba a decir, venden el pescado. Es cada vez que levantan la cabeza, se giran al público como diciendo aquí estoy, y ya, esto sí me repatea a mí los hígados, algunos novilleros, y más de uno, que cuando van al toro parece que están haciendo un pase de modelos. Oye, es que parece que van haciendo un pase de modelos, en vez de ese toreo recio que hay que... Vamos a ver, el toreo no lo vendes tú, lo vende tu toreo. Siempre el toreo... Jamás habré visto a Antoñete hacer esos gestos y esas gesticulaciones que hacen la mayoría de los novilleros de hoy y muchos toreros de hoy. Jamás. Torero, tú tienes que vender con tu torero, no con tus gestos y con tus provocaciones al público, como vendiendo, tengo el mejor pescado del mundo y después lo mismo no es tan bueno. O sea, y eso es una cosa que el Mene no lo tiene. Afortunadamente, él no vende su pescado. Su pescado lo vende con la muleta. Yo creo que... Y eso es importante. Y espero que no cambie y que no le digan que tenga que hacer... Yo creo que toreó de capa muy bien. Se abrió de capa a su primero con unas verónicas excelentes, muy asentado, bajando mucho la mano y toreando con mucho temple. Unas verónicas muy poderosas y muy profundas. Y luego... Ese fue el mejor novillo de la novillada, el segundo de la tarde, pero tuvo la suerte de caer en las manos del Mene. Y una faena... porque el toro no creas que iba recto, el toro era bravito, pero con poquita fuerza. Pero no tenía una embestida limpia. Con poquita fuerza, eso le llevaba a veces a defenderse y a puntear, y el Mene, con ese temple prodigioso que tiene, fue capaz de construir series muy ligadas y muy bien rematada con unos pases de pecho que duraban una eternidad. Ese temple del Mene hace que toros de media arrancada pasen hasta el final. Estuvo cumbre, además le mató bien y cortó 2 orejas. Y luego le tocó el más débil de la novillada, el de menos fuerza, y lo sujetó totalmente y el novillo no se cayó nada. No se cayó. Ahí sí hay que decir al principio con el capote que ahí se equivocó, porque es un novillero y hay veces, vamos a decir también que se equivocó.
le bajó mucho las manos y se cae. Y entonces, en vez de llevarle antes de llegar al caballo, y el toro se le cayó y dio una vuelta de campana. Y antes de llevarlo al caballo, en vez de llevarla a media alturita, otra vez le bajó las manos y se le volvió a caer. Ahí tiene que medir ese tipo de historias porque es muy feo. O sea, que el toro se te caiga dos veces. Mira, que de una voltereta, porque el toro está mullado, es una desgracia. Pero cuando se ha dado una voltereta, no le bajes tanto la mano. Hay que torearle más a menudo. Son defectillos que evidentemente tiene un novillero que tiene una proyección astronómica. No, total. Yo hacía mucho que no veía un novillero tan importante. Yo te digo más, o sea, para el año que viene es el único novillero que dentro de mis posibilidades y vas a seguir. Voy a seguir. Siempre que me deje la mujer, lo seguiré. Bueno. Eso es así. Bueno. Eso sí. Pues entonces vamos a tener que movernos mucho, porque yo creo que espero que toree mucho porque tiene muchísima categoría. Desde luego tiene que tener un debut en Zaragoza en la primavera a la altura de su categoría. Tiene que entrar en Sevilla en las novilladas de la primavera. Tiene que venir a San Isidro, porque este es de venir directamente a San Isidro. Y esperamos, desde luego, poder verle mucho. Yo confío el año que viene ver todos esos tardes. Exacto. Una cosa que lo que menos me gustó de Antonio Paya. De la novillada. De la novillada. Me parece que sobra y de ninguna de las maneras me parece que es impropio de un ganadero que no debería poner nombres como avispado al cuarto novillo. O sea, no tú, mira, tienes 1000 nombres para poner, no le pongas avispado, que fue el toro que mató a Capaces. No le pongas ese nombre, ¿entiendes? No, por camada puedes poner mi nombre. A mí me llaman mucho la atención en ese sentido los nombres negativos que pone la ganadería de Juan Pedro Gómez. Nacionalista, mafioso. Pero bueno, pero esos nombres no atacan, por lo menos a mí no me atacan a mi ser de aficionado. No. Cambia el nombre, joder. No pongas avispado un nombre como no puedes poner aislero a un nombre. Pues por ejemplo, no debes ponerlo. Tú fíjate qué curioso. ¿Tú sabes? Que diga, en otoño ha habido otro. Ya, pero tú sabes cómo se llamó el toro de la alternativa en España de Fermín Espinosa Armillita. Se llamaba Bailaor. Igual que el de Joselito. Y fíjate, a Armillita le llamaron en España el Joselito mexicano. Y era de Antonio Pérez. Tú fíjate. Es decir, que no es de ahora. O sea, que en otras ganaderías también se ha producido esa circunstancia. Mira, nombres trágicos, ¿no? Pero yo creo que se puede prescindir de ellos, no es necesario. Sí. Y por lo menos de los más significativos. Por ejemplo, en la corrida de Fraile, aquí, hubo un Cobatisto. Hombre, es un nombre muy atanasio. En la corrida del puerto de San Lorenzo, claro. Sí, pero Cobatisto fue el toro. Cubatista. Cubatista, sí. Fue el toro que mató a Monteliu. Sí, claro, el 1 de mayo del 92 de Atanasio. Curiosamente, que era Atanasio. Es una reata muy buena de Atanasio, los cubanos. Pues ponle cubano, cubanito, cubanosito, Cuba, como tú quieras ponerle, pero no le pongas cubanito. Bueno, y el resto. Curiosamente, fíjate que curioso que le tocó a Manzanares. Entonces, en Monteliu estaba a las órdenes de su padre, Manzanares en Sevilla. Y el resto de la novillada, pues dio poco de sí. El lote de Daniel Medina fue un lote bajo de raza y de fuerza, pero a Daniel Medina, que tiene buenas maneras, no se le vio redondear nada. Y luego el lote de Pedro Andrés, pues tuvo uno de Antonio Paya que se movió bastante, y luego un sobrero de la Glorieta que no tuvo clase, pero también se movió. Y simplemente ese sí que estaba mal presentado. Pedro Andrés no pasó de voluntarios. Ese sí tiene la manía del cabezazo y de ese sí, lo vende mucho. Lo vende demasiado y tiene que vender más con su toreo y menos con el público. Pero vamos, es evidente que quien se alzó con el triunfo con toda rotundidad y unánimemente, esta vez no hubo las discusiones ni las críticas al jurado de otras veces, fue el Mene, que desde luego mostró una dimensión impresionante con un lote muy normalito. Sí. O sea, fíjate que el primer detalle, sin más, comentábamos en el primer toro, sobre el primer chaval Medina. Daniel Medina. Tiene buenas maneras.
pero es muy frío, Sí, es sí, es un poco frío. sí. Y alguien del Toro que estaba delante dice, pues si es frío, que se dedica a cortar hielo. Bueno, 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 yo creo pero es que verdad, tienen margen de mejora, los dos tienen margen de mejora, pero tienen que mejorar mucho. sí, pero bueno, yo creo que a los novilleros hay que darles un margen de confianza. Vamos a ver cómo evolucionan sus carreras, porque igual que muchas veces toreros que parece que se van a comer el mundo, luego no se No lo sé, comen, resulta que novilleros que tienen una carrera discreta y que en principio no tienen demasiadas expectativas, pues luego, gracias al tesón y a la afición, son matadores de toros importantes. Por lo tanto, yo, por eso siempre he dicho que tienen margen de mejora. O claro, sea, cuando un se novillero habla, tiene margen de mejora siempre. cuando se habla de novilleros, yo creo que nunca hay que dar un veredicto Claro, definitivo y simplemente lo que hay que hacer es esperar. ¿Eh? vamos. Que dicen que la paciencia es la madre de la ciencia, ¿no? Bueno. Pues eso. Y bueno, pues yo estuve en Valencia La despedida de en la Ponce. despedida de Ponce el miércoles. ¿Eh? Y alternativa Y alternativa de Nel Romero. Un día de mucho sufrimiento. Un día de mucho sufrimiento por el ventarrón que hizo en Valencia, que imposibilitaba el toreo, y también por el mal juego de los Juan Pedros. Entonces la corrida, digamos que la vivimos en tensión, ¿no? Porque el viento no dejaba torear y los Juan Pedros pues imposibilitaban cualquier posibilidad, cualquier éxito, ¿no? Lleno de no hay billetes, es decir, la afición valenciana se volcó, pero a pesar del lleno y a pesar de que estaban presentes los amigos de Enrique Ponce, pues estaba Pepín Liria, Javier Conde, el Tato, se echó de menos a mucha gente del Toro. Y sobre todo se echó de menos también a todos esos que siempre van en busca del acontecimiento para hacerse la foto y para presumir que han estado. Esos no estuvieron. Pero de todas maneras ellos se lo perdieron, porque fue una despedida muy bonita y desde luego las dos últimas corridas, bueno, no las dos últimas corridas, porque también ha toreado con éxito en Zafra y en Úbeda y en Zaragoza, pero digamos que la despedida de Madrid y la despedida de Valencia de Ponce han sido soñadas, han estado a la altura de su éxito, con dos puertas grandes. Bueno, pues la corrida empezó con un ventarrón, quizá en el momento en que sopló más el viento fue en el toro de la alternativa de Nel Romero, un toro de Garcigrande, se lidiaron 3 de Garcigrande y 3 de Juan Pedro, los de Garcigrande en los primeros lugares, un toro de Garcigrande muy manso, pero de esos mansos de Garcigrande que hubiera embestido, porque el toro siempre que pasaba por los engaños lo hacía con un cierto buen estilo. El toro hubiera roto en otras circunstancias. Lo que pasa es que el viento imposibilitó el toreo completamente, ¿no? Sin viento, pues es el típico toro que a base de dejarle la muleta en la cara, el toro rompe y acaba vistiendo muy bien. No se pudo, porque hacía muchísimo viento. Y Nel Romero, pues el hombre estuvo allí en medio del vendaval, ¿no? Y luego el segundo fue un toro de Garcigrande que fue bueno, encastado el toro, exigente. Lo que pasa es que Ponce se vio forzado por el viento a hacerlo todo en tablas, pegado a las tablas donde el toro verdaderamente no lucía, ¿no? Porque el toro era para sacárselo fuera. De todas maneras, en medio del vendaval le robó algunos muletazos, le mató a la primera y ya cortó una oreja. El tercero de la tarde fue un toro excelente de Garcigrande, un toro con una clase excepcional. Y le tocó a Talavante, que suele tener suerte en los sorteos. Y luego además también tuvo suerte porque fue el momento en el que el viento molestó menos y se pudo sacar el toro a los medios. La faena de Talavante fue muy desigual, llena de altibajos, pero tuvo dos momentos sublimes, porque Talavante es así. Talavante es pues todo es muy desigual, las faenas suelen transcurrir entre altibajos, en picos, pero hubo dos momentos sublimes. Hubo una serie con la mano izquierda extraordinaria, que es humano, yo creo, y además con una enorme imaginación, porque los naturales se combinaron con trincherillas, con pases de pecho, una serie con la mano izquierda extraordinaria, y luego un derechazo, una serie con la derecha, con un derechazo que duró 2 años, de lo cadencioso, de lo lento y de lo largo, y además totalmente rematado detrás. Y es que Talavante es así.
Talavante muchas veces nos decepciona y se le va un toro de modo incomprensible. Es muy desigual, pero de vez en cuando, y cuando nadie lo espera, y cuando todo el mundo está harto de verle, hace una sublimidad. Esperemos que y fue sublime. El año que viene. Fue tremendo. O sea, fueron 2 series, pero qué 2 series. Luego le dio una oreja solo el presidente porque la estocada estaba defectuosa, pero fue verdaderamente de un momento soñado. Porque es que cuando Talavante está inspirado, es que aquello tiene ambiente onírico, tiene ambiente de sueño, ambiente irreal total. O sea, el toro hace un toreo muy particular. El toro está absolutamente subyugado e imantado en esa muleta, y absolutamente fascinado con quien le torea. Y hubo 2 momentos que fueron insuperables. Insuperables. Bueno, pues que sí, que la has visto muy mal un montón de veces. Sí, pero que pero esto también es verdad. Yo quiero verle así. Pero esto también es verdad. Yo te creo. Claro, que luego también, es que claro, por ejemplo, no sé, me viene a la cabeza Victoriano de la Serna en los años 30. Sí. Es decir, los toreros muy geniales tienen esto. Era un torero genial, hacía cosas genialidades hay días absurdas. Hay días que están muy mal, hay días que no hay quien les entienda, se les va un toro clarísimo, pero después, el día que están en vena, hacen cosas magistrales. Pues hacen cosas magistrales. Y verdaderamente hubo algún momento en esa faena que rozó lo sublime. Bueno, como ves, mientras estuvieron en el ruedo los García Grandes, la cosa iba bien. García Grande es una ganadería que siempre es confiable. Bien, hasta que salieron los Juan Pedros. 4º, 5º y 6º. A cada cual más nefasto. Flojos, blandos. Totalmente parados. Con la persiana cerrada. Se negaron a embestir. Y claro, bueno, sale el 4º y en un arreón casi empotra a Ponce contra las tablas. No era bueno. Pero luego ya, a partir de ahí, le pican y el toro se para y ya se niega a embestir. Y entonces Ponce pide el sobrero. Porque claro, el día de su despedida tenía que salir por la puerta grande. Aunque no sea reglamentario, es su despedida y es Valencia. Claro, ¿no? Pero claro, cuando le vemos pedir el sobrero decimos, ojo que es de Juan Pedro. Vamos a ver cómo salen las cosas. Y luego además estaba el problema de que no es reglamentario, por lo tanto hubo un tira y afloja con la autoridad, pero al final se accedió y creo que se accedió muy bien. Y me imagino que con la aquiescencia de todo el público y el resto de toreros. Claro, es decir, se accedió porque era un momento extraordinario y verdaderamente las excepciones están para los momentos extraordinarios. Total, que quedábamos emplazados para el sobrero que se iba a lidiar en 7º lugar, porque el 4º fue nefasto. El 5º, parado, total, parado como los toros de Guisando, vamos, que Talavante no pudo hacer nada. El 6º, embiste 2 veces medio bien al capote y de repente, ¡pum!, se para. Pero se para. Y en este, el Nobel Matador estuvo bien, porque era muy parado, pero a base de ponerse muy encima y de ponerle la muleta muy en el hocico, le sacó medios pases muy templados. E incluso le hubiera cortado una oreja a Nec, lo que pasa es que se atrancó con la espada, porque claro, el toro estaba muy parado y cuando los toros están muy parados son muy difíciles de matar, hay que volcarse. Bueno, y salió el 7º. Y fue el mejor Juan Pedro. Por lo menos tuvo 20 muletazos buenos y Ponce se los dio en una faena muy suya, muy vistosa y rematada con las poncinas, y dio un estoconazo. Que eso también ha sido increíble. Un torero tan desigual con la espada. En Madrid pegó un estoconazo. Exacto, los 2 mejores estoconazos de su carrera, el toro de la despedida de Madrid y el toro de la despedida de Valencia. Total, que le cortó las 2 orejas y a los sones del paso doble Valencia, pues se lo llevaron en volandas por la puerta grande. No sé ya en qué ocasión, porque Ponce ha salido muchísimas veces por la puerta grande de Valencia y se lo llevaron hasta el hotel. Y yo quedé muy contento porque Ponce ha sido uno de los toreros de mi vida y yo sé lo difíciles que son las despedidas. Las despedidas casi ninguna es exitosa, casi todas son tristes. Entonces, ver esa despedida, que terminara su carrera en todo lo alto, con un gran triunfo en su plaza, pues a mí me satisfizo enormemente. O sea, yo he salido muy contento de Valencia y de Madrid y salí triste de Bilbao, porque la plaza de Bilbao ha sido... Pues yo creo que junto con Valencia sus brazos ha sido muy importante para Ponce y aquella corrida de Daniel Ruiz no
no embistió nada, no estaba valió para podrida, nada, estaba podridita. podrida. Y yo salí un poco triste, se le hizo una despedida bonita en Bilbao, con el Aurrescu, dio la vuelta a Rodo, pero a mí me hubiera gustado un triunfazo que no hubo, pero por lo menos los hemos tenido en Madrid, Madrid y sobre todo en Valencia. y en Valencia. Y el 5 de febrero me voy a México con mi señora. A verle. A verle Bueno. matar el último toro definitivo. Bueno, O sea que ya os lo contaré. ya no lo contaré. Ya os lo contaré. Pero fue muy bonito, fue muy emotivo y ahora no se ha ido un torero cualquiera. Se ha ido uno de los toreros más importantes de la historia. Sí, eso son 30 años que es una vida. Es una vida y encima toreando 100 corridas al año durante 10 años. Yo creo que es de los toreros que tienen más corridas toreadas de la historia. Una cosa toreo, verdaderamente no sé si impresionante. Bueno, y cuando lleguen los historiadores, o sea, cuando llegue... Ponce será más grande de lo que es. Exacto. Seguramente dentro de 30 años. Eso es. O ha desaparecido la tauromaquia, pero cualquiera de las dos cosas. Es decir, cuando los que no le han visto empiecen a leer cosas de él y empiecen a enfrentarse a su historial, serán los que le den la grandeza que mucha gente le ha negado en estos años. Porque es dificilísimo torear tanto, estar arriba y sobre todo lo único que confío, estar también con tantos toros de cualquier condición. Lo único que confío, como le ha pasado a otros toreros, que su toreo, su vida torera lo oculta una vida extrataurina. Sobre todo en los últimos años. En los últimos años ha habido toreros que esa vida torera, bueno, y tampoco Luis Miguel Dominguín es un ejemplo de que su vida... Pero el ejemplo siempre es constante y en la misma dirección. Ortega Cano es otro ejemplo. La vida, cuando la vida personal de un torero trasciende y es pasto de las revistas del corazón, le hace muchísimo daño. A Luis Miguel Dominguín le hizo muchísimo daño. Claro, pues eso te digo, ejemplos son esos. O Jesulín Dubrique. Jesulín Dubrique, que ha sido un gran torero, era un buen le torero, ha hecho muchísimo daño. Por lo menos muy técnico. A Paquirri le hizo mucho daño. Todas esas, la vida extrataurina de los toreros hace mucho daño a los toreros. Entonces, bueno, pero yo creo que los historiadores le van a poner en su lugar porque sus cifras son verdaderamente asombrosas. Y nada, yo estuve muy contento de asistir a su última tarde en España y ya te digo, vamos a ir a la última de México. Y de paso os dais un paseíto, claro. Nos daremos un paseíto y nada, también me va a hacer mucha ilusión ir a la Monumental de México. ¿No la conoces? No. Pues mira, es una... Bueno, tengo un amigo mexicano que me ha dicho, dice, tú no vas a venir a conocer, vas a venir a reconocer. Dice, porque ya te lo sabes todo. Pues allí estaremos. Bueno, vamos con Madrid, ¿no? Y vamos con Madrid, que yo creo que también fue una gran tarde. Una corrida de Victorino Martín muy bien presentada, muy variada de juego, pero con interés casi toda la tarde y luego con toros muy importantes. Y además es la cuarta gran corrida de toros consecutiva, porque la de la Feria de San Isidro del año pasado fue una gran corrida, la de la Feria de Otoño del año pasado fue una gran corrida, la de San Isidro de este año fue una gran corrida y la de la Feria de Otoño ha sido otra gran corrida. Es decir, lleva 4 corridas muy importantes, Victorino. Está claro que Victorino sabe muy bien lo que tiene, ha puesto en un nivel la ganadería muy importante, sabe que su toro es diferente al resto de los toros, sabe que su toro embiste como no embiste ningún toro de ninguna ganadería de dentro, y sabe que su toro transmite como muy pocos toros de lo que puede ser Parladé, porque todas las embestidas tú ves que son buenas, pero no son de toro tonto. No. Hay que hacer las cosas bien. Y se hicieron muchas cosas bien, y también además hubo un toro importantísimo que fue el tercero. El tercero fue un toro de una clase excepcional de clase, pero a mí otro toro que me gustó mucho fue el sexto. Pero fue peor en el caballo. O sea, sí. en el conjunto de... No, fue mucho más bravo el tercero en todos los tercios de la lidia, pero el final del sexto fue extraordinario. Claro, pero fue un toro muy de muleta, porque con el capote tampoco fue bien. Sí. O sea, fue un toro excepcional, pero con la muleta, mientras que el tercero, como le cogió, fue bueno hasta con la Verónica. Te voy a decir una cosa del tercero. El tercero tuvo una gran suerte, y esa suerte se llama Miguel Ángel Pereira. Bueno, tuvo una suerte enorme porque Miguel Ángel Pereira fue
el medio por el que la gente vio las condiciones del toro. Era un toro que embestía muy despacio. Sí, sí. Y cuando los toros se embisten muy despacio, hay que tener un valor tremendo para esperar a que metan la cara y llevarles a pulso. Ese toro, en unas manos menos valientes, donde hubiera habido 3 tirones, se hubiera frenado y se hubiera dicho que el toro se ha parado. Es decir, el toro tuvo muchísima clase, evidentemente, mucha calidad, fue un gran toro, pero estuvo delante de un gran torero, porque lo toreó muy, muy despacio, y torear así de despacio es muy difícil. Yo en este caso estoy totalmente de acuerdo contigo. Estoy totalmente de acuerdo. Fíjate, ya hablamos hace algunos programas de Miguel Ángel Pereira, que concretamente la Feria de Salamanca, que yo le había visto una evolución en su toreo, una evolución con mucha más profundidad, con mucha más importancia, y lo demostró con la mano izquierda. Le dio 2 series auténticamente sensacionales, de llevarse los toros hasta atrás, de despaciosidad, de temple, y luego lo mató de una gran estocada. El problema es que el toro no se murió. Solo le voy a poner un pero. Cuando tuvo la debilidad de hacer caso a los del 7 e interrumpió la serie para volver a cruzarse. ¿Por qué? Porque el toro, tenía una gran clase, pero a veces se paraba un poquito. Y entonces, claro, como se paraba un poquito, le pillaba descruzado. Y la tendencia innata de Pereira era quedarse en el sitio, aguantarle, echarle un poquito la muleta al hocico y proseguir en la serie. Pero como se metían con él, en 2 o 3 ocasiones rectificó la posición y no debió hacerlo. ¿Por qué? Porque digamos que se interrumpe la serie y tiene todo mucha menos importancia. Es el único defecto que le pongo. Haberse dejado en algún momento influir. Porque le toreó muy despacio y había que tener mucho valor. El toro era muy noble, pero cuando los toros se te frenan y se te quedan ahí parados, hay que tener mucho valor, por bueno que sea el toro, para no dudarlo y aguantar ahí. Más un toro de Victorino. Más un toro de Victorino, que todo hay que hacérselo bien, ¿eh? O sea, porque no le haga las cosas mal. Pero si, digamos que le liga todas las series sin cambiar de posición, a lo mejor de una oreja estamos hablando de 2. Faltó eso. No, faltó 2 cosas. Y luego que el toro tardó mucho en echarse. Es que tardó 2 minutos en caerse, y él estuvo esperando, y después creo que le pegó un descabello, me parece. Tardó mucho. O sea, te quiero decir que si el toro cae redondo inmediatamente, es posible que hubieran sido las 2 orejas. Es verdad que esas interrupciones interrumpió todo el sentido de la faena. Y después en los otros toros, el primer toro era un toro muy complicado, porque era un toro estuvo muy bien con ese toro, ¿eh? Cuidado con el toro. Después de cada serie, el toro gazapeaba y era muy difícil estar. Y no humillaba, ¿eh? Y era muy difícil estar colocado con ese toro, y es muy difícil hacerle bien las cosas a ese toro. Y el quinto era el toro malo de la corrida. El quinto. Muy soso. Estuvo muy soso. Yo creo que estuvo correcto, pero que te quiero decir que en un toro que no. Si no hay toro, no puede haber torero. En el quinto estuvo muy limpio. En el quinto estuvo muy limpio, que pasaba con la cara por arriba. Y luego el primero fue un toro que tuvo mucha amiga, porque era un toro que reponía mucho. Y tenía mucho peligro sordo. Era un toro que no humillaba. No tenía peligro sordo. Tenía muchas malas condiciones sordas. Y, o sea, es un toro que pasa sin entregarse, que repone y que desborda a cualquiera. Y estuvo firme, no le desbordó y le sacó muletazos limpios. Estuvo bien con ese toro. Y otra cosa, también tuvo que jugar, era un mano a mano. Bueno, vamos a ver. Digamos que era el equipo visitante. Era el equipo visitante y tuvo que jugar toda la tarde con la hostilidad de la plaza. No, de la plaza no, de sectores de la plaza, o sea, porque el resto de la plaza pero tuvo que jugar con esa hostilidad. No, le pasaron una. Pero eso pasó el otro día con Rocarrey igual, o sea, te quiero decir que la Plaza de Madrid tiene muchas fobias y muchas filias. Sabemos que por sus circunstancias personales, por lo entregado que ha estado a veces que en la plaza, por los 6 toros que mató y tuvo la desgracia de la cogida, porque creíamos, o se creía, y todos creíamos, que jamás volvería a torear, porque es un torero que cree en gracia y que gusta la acción, porque es un torero que viste muy bien, o sea, además, a lo mejor vende demasiado lo que hace. O sea, te quiero decir, es un torero que cae bien, que cae simpático a muchos sectores de la plaza, y ese caer bien y caer simpático implica que
a él jamás le van a protestar si está descruzado, jamás le van a protestar si se le queda un toro en mitad, al revés, le van a jalear. Esa protesta de unos, en ellos son silencios o jaleos, o sea, y ahí es lo que tú dices, Pereira no tiene esas circunstancias, Pereira no es un torero de Madrid, es un torero que muchas veces es un torero muy pesado, o era un torero muy pesado. No da pena. Nunca da pena, porque no va de pobrecito. No va de pobrecito. Siempre le falta, como lo ha hecho Emilio Justo y hace toreros, esos remates finales que hacen bonitos. Sí. Él generalmente es un torero, prescinde, es un torero muy esencial. Claro, Pereira es un torero muy esencial, que simplemente limita su toreo al toreo fundamental. Claro, y en ese toreo fundamental, además, muchas veces, si no logra, lo amplía excesivamente e inútilmente. Hombre, es que sonaron avisos a lo largo de la corrida. 1000. O sea, las 2 orejas que se cortaron, la del tercero y la del sexto, fue después de 2 avisos. Pero es que luego se habían dado otros 7 avisos. 7 avisos. O sea, se dieron muchísimos avisos. Te quiero decir que hay una diferencia entre uno y otro en la forma de comportarse ciertos sectores del público, que tienen mucha filia hacia un torero y cierta fobia hacia otro torero o hacia el toreo de otro torero. También muchos se han acostumbrado a ver a ese Pereira de hace 5 años o de hace 4 años o de los últimos años que no era el mismo torero de ahora. Insisto, el torero de ahora es mucho más importante, mucho más trascendente y mucho mejor torero. Pues yo creo que le estáis descubriendo ahora. No, o sea, Pereira es un torero que en ese sentido siempre desde el principio, desde sus comienzos, siempre ha sido lo mismo. Un torero muy poderoso, pues un torero muy poderoso de mano muy baja, que desde luego revienta a los toros por abajo de lo que los manda, desde el principio de su carrera. Eso es pero no el cómo lo hacía. O sea, la diferencia no está en el qué hacía, sino el cómo lo hacía. El cómo lo hacía antes lo hacía con ese torero donde primaba siempre en ese toreo la ligazón antes que la colocación, que toreaba siempre sobre 2 focos, un foco y otro foco, siempre moviendo un pie y el otro no lo movía, que daba series muy largas, muy mandonas, pero sin el sabor y sin la importancia de lo que yo he visto hace 2 días en Madrid. Sin esa importancia. O sea, te quiero decir que... Yo creo que ese toro es que lo toreó el Vitorino lo toreó muy despacio. Claro, yo esa despaciosidad no la he visto antes en Pereira. Yo le he visto otras características que tú dices. Pero el cómo es importante. Te voy a decir un día que también estuvo cumbre. El día de Adolfo. Claro, ese día de Adolfo. Pero ese día de Adolfo también, cuidado, muy bien. Al encastado le pudo. Sí. Y al de calidad le toreó muy despacio también ya, Y ese año dio otra gran tarde con una de Victoriano, que cuajó un Victoriano perfecto. Pero es una cosa. Perfecto. Pero yo digo el cómo los cuaja, en ese cómo. Que no tenga ahora más solera. Esa solera que ha adquirido, yo la percibo, o a lo mejor es que yo he cambiado dentro de mi esquema mental, yo la percibo. A lo mejor es falsa. De todas maneras, yo creo que bueno, tú has tenido una actitud, vamos a decir, muy distante con Pereira. Ojo, yo la tengo con otros. Sí, yo he tenido una muy distante. Has tenido una actitud muy distante con Pereira y yo creo que ahora es cuando estás viendo que es un torero importante, muy importante. Sí, no. O sea, hay que decir, otra cosa es que tú eres distante, pero siempre que hacías las cosas bien y que te gustaba, pues te gustaba. El toro de Adolfo a mí me encantó. El toro de Adolfo de las 2 orejas me encantó. Y no es... pero después ha habido otras muchas tardes que no me ha gustado y me ha parecido un toreo muy pesado. Bueno, ese es un mal general que han tenido todos los toreros de la actualidad. Son muy machacones y dan 3 series que no aportan nada a la faena. Y siempre le da la última serie que le sobran 2 series. O sea, yo en ese sentido, yo eso no lo vi el otro día a pesar de los pero tú fíjate lo que duró la cosa. Sí, pero bueno, yo no lo vi eso. Hombre, yo creo que es muy difícil, como resumen de Pereira, es muy difícil torear así de despacio. No, y así de bien, o sea, porque toreó bien. Hay que tener un valor. Cerca, y lo remató atrás y otro tipo de cosas. Y lo remató mucho más ajustado que antes. Cuando lo remató atrás y ajustado, ahí se vieron las dificultades del toro. Claro, pero ahí está también la importancia del toreo, que antes no lo remataba tan atrás, lo remataba más aquí. Sí. Y ahora lo remata aquí. Yo creo que estuvo francamente bien. Sí.
y tuvo un alternante, Emilio de Justo, Sí. muy desacertado con la espada, Es que porque se hubiera matado bien cuatro orejas. en un ambiente, exacto, Cuatro orejas, como hubiera cortado. en un ambiente totalmente favorable hubiera cortado cuatro orejas. O sea que se hubiera hablado de un triunfo muy importante, pero creo sinceramente y sin ganas de molestar que lo que hizo estuvo muy por debajo de lo que ofreció Pereira. Vamos a ver, yo tampoco quiero poner mal a Emilio Justo, porque yo creo que hizo un esfuerzo grandísimo en la corrida. Sí. Y además se le nota el esfuerzo. Los esfuerzos se notan a veces o trascienden. Sí, pero me pareció mucho más importante lo del tercero de Pereira que lo del sexto de Emilio de Justo, a pesar de que se ha cantado mucho más lo del sexto que lo del tercero. Sin embargo, a Pereira yo ese esfuerzo que hizo, a lo mejor con toros más complicados como el primero, yo no sé, no lo percibes. O sea, ese esfuerzo que percibes del torero por estar y por... vamos, a lo mejor es una percepción equivocada, pero no lo sé. A los tres toros le dio muletazos buenos, a los tres toros le dio muletazos muy fuera. En el último sí hizo una serie más que buena y el final de faena fue muy bueno. Fue muy bueno. Y otra cosa fue una faena muy de menos a más. Y otra cosa de los toros... A mí no me arrebató, pero bueno, no me disgustó. O sea. Y otra cosa de los toros anteriores, yéndose un poquito antes siempre del muletazo. Por definir a los toros, el segundo tuvo un pitón... Sobre todo en el segundo, en el cuarto no tanto, porque el cuarto era peor que el segundo. No, yo ahí... El segundo tuvo un pitón izquierdo complicado, sí, sin embargo tuvo un pitón derecho muy bueno. Muy bueno de entrada de la raza y la repetición. No, todos tenían raza. El sexto, perdón, el menos raza tenía. El cuarto manseó claramente desde el principio. Pero después no tenía mal son. Y luego no tuvo mal son y además tenía una cosa que no suele ser habitual en los vitorinos, que es que se iba. Sí. O sea, que era un toro que no apretaba. Y luego el sexto hizo una pelea mediocre en el caballo, pero en la muleta fue extraordinario. Fue muy bueno. Porque además tuvo otra cosa, que es que normalmente el victorino, por bueno que sea, por ejemplo, el tercero hay que llevarle a pulso porque no pasa, ¿eh? Por bueno que sea, le tienes que llevar tú. Mientras que como decimos muchas veces, le tienes que enseñar a embestir. Mientras o sea, hay que alargar las embestidas. Este sexto sí pasaba. Ese no hubo que alargar las embestidas. Este sexto pasaba, sí. Fue un toro importante, porque además era un toro que embestía con prontitud, que embestía con alegría. Me parece un toro de gran triunfo en Madrid. Y estoy totalmente de acuerdo, es que no voy a añadir nada, porque me parece que has definido perfectamente la faena del sexto. Una faena de menos a más, donde verdaderamente destaca una serie relajado, la serie donde verdaderamente se asiente y se relaja, en toda la tarde, a partir de ahí es cuando de verdad se confía y se relaja, y luego un final muy estético, con ese toreo de ayudados y tal, que gusta tanto en Madrid, y que bueno, pues o sea, está bien. Y después con una estocada que no fue buena, pero bueno. Es un torero, tú fíjate, es un problema, porque mataba muy bien, y tenía mucho sitio con la espada. Y parece haberlo perdido. No, por lo menos ayer no lo tuvo. Ayer no lo tuvo porque a los tres toros, insisto, si no llega a pinchar y llega a matar bien a los tres toros, luego hubiera cortado cuatro orejas. Una cosa que sí que tiene es que, digamos, todo lo que hace es con un concepto clásico y de torería, ¿no? Claro. Todo. Y eso también hay que valorarlo. Pues por eso también gusta en Madrid o a ese sector del pueblo, porque no es nada chabacano en su toreo. Sí. O sea, todo lo hace desde la forma de vestir. Sí, no, es el que mejor viste, porque con una larga diferencia. Con una larga diferencia, hay muy pocos, pero usted viste parecido, sí. pero para mí es uno de los toros que mejor visten, desde la forma de andar, sí. que anda como torero, hasta la forma de estar, que está como torero. Después puede sacarles el toro un poco más para afuera, puede estar más cruzado, puede haber mil matizaciones, pero que tú ves que ahí hay torero, sí. O sea, que ves que ahí hay torero. Hubo torería. Y que ahí tiene torería. Hubo torería. Y eso siempre se agradece en la plaza y por ese sector del público. Y luego también, claro, lo que has dicho tú antes, cada torero es un mundo, claro. Tiene una historia personal detrás y, claro. Y bueno, pues y su historia personal es admirable que después de lo que le ha pasado esté ahí. Y a matar estos corridones y a matar de toros. Nuestra corrida de toros. Que era un corridón de toros. Que era un corrido de toros. Que había alguno que a lo mejor bajaba un poquito, pero era un corridón de toros. Porque a lo mejor el más, vamos a decir, el más estrecho tenía dos leños, claro. Y astifino. Y un toro muy serio después. Que aquí no había bolita, Que no.
La corrida, aquí no había bolita, ¿eh? La corrida estaba impecablemente presentada. Impecablemente Luego, presentada. Muy exigente, muy exigente. Y como, tú sabes, como es Victorino. O sea, lo del banquillo de toreros. A mí me gustaría a veces que hubiera un banquillo de toreros. Que venga, que pasen todo por aquí. Que dieran cada uno una serie, como en los bolsines de Ciudad Rodrigo, ¿no? A ver, chaval, remata y te vas, y sale otro. Y me gustaría, con ciertos toros, por ejemplo, con el tercero, me gustaría a mí ver un banquillo de toreros. A ver, dale una serie. Hombre, dentro de poco harán digamos que los entrenamientos que hacen los harán con un toro teledirigido, ya, así grandísimo. Vamos a dar fuerza de uno. Por ejemplo, en el tercero que embestía tan despacio y con alguna paradita, es muy difícil torear. Hubiéramos visto quién es capaz de torear despacio. Es muy difícil torear. Y muy poquitos, con los dedos de una mano. Porque el toro tenía mucha calidad, pero había que llevarle. Es que embestía al ralentí, parecía mexicano. Hasta de churas, el San Mateo, ese saltillado paliabierto. Bueno, era muy como la corrida de Sevilla hace 2 años, por ejemplo, que también salió un toro muy parecido a ese. Hemos hablado de Madrid, que lleva una gran racha Vitorino, pero no te olvides de Sevilla. Que lleva 2 años. No, lleva mucho tiempo. O sea, Sevilla. 2 años magníficos. Porque además pasa otra cosa. Claro, Victorino, esta es su plaza, donde la ganadería se ha hecho un mito. Pero en Sevilla se siente juzgado por todos los ganaderos andaluces. Entonces, ponen mucho cuidado siempre en la corrida de Sevilla. Y lleva una corrida primero de unas hechuras perfectas, una corrida muy fina, muy bonita, y luego de muy buena reata. Entonces, todos los años la corrida de Victorino en Sevilla es un espectáculo, porque salen toros importantísimos, ¿no? Y siempre se dijo, ¿no?, cuando falleció su padre, a ver qué va a pasar ahora. Pues bueno, ha demostrado Victorino Martín García que es un grandioso ganadero. Es un grandísimo ganadero que tiene en los libros y en la cabeza tiene la ganadería, que sabe lo que hace, efectivamente, que sabe siempre lo que hace, no como hay otros que dicen que saben y no saben, y otros que verdadera quien lleva la ganadería son los mayorales o los conocedores. Oye, tú fíjate que es muy habitual que cuando fallece, vamos a decir, el ganadero genio, la ganadería progresivamente se va viniendo abajo. Y aquí no, ¿eh? Vamos a ver algunas ganaderías que ha fallecido el verdadero genio, a ver cómo evolucionan con el tiempo. Pues esta ganadería... el Victorino, decimos Victorino, hijo, pero ya no es un niño. En manos del ganadero actual sigue en lo más alto. En manos del ganadero actual sigue lo más alto. Ojo, sabiendo adaptar el toro a los tiempos que corren. Que eso es muy complicado, porque no el toro de Victorino de ahora no es el toro de Victorino de los años 70. Mucho más tobillero. Muchísimo más tobillero, con muy pocos toros que te llegaran hasta el final, con embestidas muy cortas y que es verdad que tenías que torear con los pies y dar medios pases. Este toro no es ese. Yo creo que es un toro mucho más largo. Ha ganado mucho en calidad la ganadería. Ha ganado muchísimo en calidad y no ha perdido en bravura y no ha perdido en presencia. Ahora, como yo soy un poco raro, yo estoy un poco majara, de vez en cuando que salga una alimaña. Una alimaña. Eso es lo que hace que de vez en cuando eso salga, es lo que hace que de las figuras del para que toreo, no se confíe nadie. Para las figuras del toreo dicen, bueno, Victorino, sí, no, pero nada más para algún caso excepcional. Para que no se confíe nadie. Eso de vez en cuando matarme toda la camada. Una limañita. Ojo. Una limañita. ¿Te sale una limaña? Pues nada, yo creo que hemos hecho un resumen bastante bueno pues yo creo que sí. de la última, digamos, de los últimos compases de la temporada, aunque todavía queda algún festejo que yo sepa, queda Jaén. Quedan 2 novilladas sin caballos, para quien quiera ir, una de Saltillo, en Brea de Tajo. Queda Jaén. A las 12. Queda la corrida de Alba de Tormes. Oye, una cosa que tengo que decir de Alba de Tormes. O sea, que allí estaremos. Una de Alba de Tormes es la plaza cubierta más bonita que yo he visto. Bueno, lo que pasa es que arriba se ve muy mal, No lo sé si arriba se ve mal. Donde yo lo vi, que fue la fila 4, la vi perfectamente. Y es verdad que a veces se mete, pero no digo estéticamente la plaza. ¿Te gustó la plaza? Me pareció muy bonita, mucho más bonito que otros pabellones cubiertos, que no plazas, porque esta es una plaza cubierta, no es un pabellón además, cubierto.
Además, me gustó mucho la plaza. Alba tiene su encanto. Y Alba tiene mucho encanto. Con el torreón de los duques Sí. de Alba. Bueno, allí murió Sí. Santa Teresa y allí está su corazón incorrupto, el brazo incorrupto. Es un sitio que les aconsejamos que vayan porque es un sitio encantador. Cultural, se come muy bien. Se come bien y por cierto, yo iré el domingo, porque el domingo hay una corrida de toros. Yo iré el sábado a Jaén y el domingo a Alba. Y bueno, pues es de lo que para rematar. ¿Tú vas a ir a Brea? Yo, si puedo, y si no llueve, que vamos a ver las condiciones, bueno, pues entonces, iré a Brea uno de los 2 días, iré a Brea. Entonces, la próxima semana yo hablo de Jaén y hablo de Alba y tú de Brea. Bueno. Y ya tenemos el programa hecho. Pues nada, muchas gracias, Víctor, y muchas gracias a ustedes por la confianza que nos demuestran semana a semana. Nos despedimos de la Librería Rodríguez por última vez en este emplazamiento, porque ya la próxima vez estaremos en la Plaza de Toros de las Ventas también, pero en el Aula Antoñete, en un espacio que además va a ser más amplio. Y todos los aficionados podrán acceder a través del museo. Y mientras se hace el cambio de un lugar a otro, pues ustedes pueden seguir poniéndose en contacto con la librería pues a través del correo electrónico y por los mecanismos habituales. Pues nada, muchas gracias y sigan viendo al toro por los cuernos.